bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy tenemos un episodio de fin de año súper especial porque no les dije, pero tenemos 3 invitades. Tenemos a Maya, tenemos a Michelle y vamos a tener a Jeremías, que va a estar con unos audios porque no pudo estar en esta conversación, pero va a estar presente con sus respuestas, así que espero que les interese. Estamos todos un poco quemados o no, capaz que estás escuchando esto en enero en la playa, quiero que sepas que te envidio. Y las voy a presentar a las chicas que están acá conmigo virtualmente. Nuestra primera invitada es Michelle, ella es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata. Es curadora de eNaturalist, que ya vamos a estar charlando sobre esa gran aplicación y esa gran plataforma. Administra un proyecto de mariposas y polillas de Argentina en la plataforma, que tiene el objetivo de reunir registros de todo el país y divulgar información sobre las mariposas y las polillas, y además forma parte de un equipo del Museo de La Plata encargado de divulgar la biodiversidad local. Hola Michelle, ¿cómo andás? Hola Connie, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende. Acá estamos, aguantando terminar el año. Tal cual, arrastrándonos. Y además tenemos a Maya, que es mi amiga también. Ella es técnica en jardinería, es estudiante de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, a full con eso. Además es miembro, como quieran decir, de la red de jardines silvestres de Almirante Brown, que también les vamos a estar contando qué onda eso. Y junto con José tienen un vivero de plantas nativas que se llama Tierra entre mis manos vivero, que bancamos mucho. Bueno, y tenemos a Jeremías Ponte, que es entomólogo de campo, lepidopterólogo y miembro de la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina, que también es miembro de la red de jardines silvestres, pero de Lomas de Zamora, que ya lo va a contar él. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar. Espero que todos estén bien. Bueno, ¿cómo están? Es la primera vez que tengo 2 invitados al mismo tiempo. No sé cómo va a salir esto, espero que bien. Así que nada, vamos a arrancar con una pregunta básica que en un momento la dejé de hacer, que es ¿por qué las mariposas en este caso? No sé, Mai, si querés contar. ¿Por qué las mariposas? Creo que, bueno, en la tecnicatura de jardinería tuvimos un año que era de sanidad vegetal, que si bien, bueno, era aprender a matar los bichos, ¿no? Era bastante enfocado en la primera parte del año en todos los ciclos de vida de todos los insectos, como que para controlarlo primero había que conocerlos y le hacían mucho hincapié en eso, así que estuvo bastante bueno y ahí como que reviví un poco mi pasión por los bichos que tenía de chica y bueno, vimos de todo, ¿no? Desde la mariposa, hormigas, bicho bolitas, y ahí empecé a darle un poco más de bola al ciclo de vida, que antes, si bien sí, vos la ves, decís sí, la mariposa, y bueno, sabés que es una oruga, o no, tal vez que no lo sabés, pero después, bueno, cuando se me juntó con el tema de las plantas nativas, ahí dije, bueno, sí, ahí era. Como ahí, acá hay algo muy interesante. Empecé en el mundo de las mariposas desde muy, muy chico. Supongo que porque me llamaban la atención. En mi casa había muchas enciclopedias y libros y demás. Y había una enciclopedia sobre animales. Y bueno, de todo lo que había ahí me llamó la atención. Me llamaron la atención los insectos, pero dentro de estos insectos estaban las mariposas y las polillas que, bueno, cautivaron mi atención y a partir de ahí no paré más. Supongo que por eso, por una cuestión de sus colores, también de su ciclo de vida, son animales muy interesantes. Yo en realidad, para mucha gente que me conoce hace varios años, parece como muy nuevo lo mío con las mariposas, pues estuve bastante tiempo con aves, que en realidad, si nos vamos desde niña, cualquier familiar les puede contar cómo juntaba bichitos, buscaba sapos en el arroyo, crié peces, caracoles, lo que sea, me gustaba verlos y ver las conductas y qué hacían y en dónde vivían. Siempre me gustaron los animales y los bichos tienen los bichitos, los insectos, ¿no? Los artrópodos en general, tienen esa facilidad para
para que cualquiera pueda acercarse en realidad, porque podés salir al jardín, a tu patio, a una plaza y siempre los vas a encontrar. Y si yo lo veo como que es como el primer acercamiento que uno tiene desde pequeño al mundo natural. Al menos si te interesa de chico, ¿no? Y por eso vine a La Plata a estudiar la carrera de biología. Y se me dio muy fácil ver aves, así estoy en el Club de Observadores de Aves de La Plata, y salgo con ellos desde 2012. Y bueno, y reconocer aves siempre se me dio fácil, aprender a verlas, tengo las guías, todo. Y con el COA también había algunas personas que sabían de otras cosas. Hay unos que gustan los odonatos, las libélulas, ¿no? Otras personas que veían más plantas y fue como, uy, qué interesante y qué difícil distinguir las plantas porque son todas verdes, ¿cómo hacen? Y un poco cuando empezás a interesarte en mariposas, ves este vínculo que tienen con las plantas, con el hábitat, así como que están muy asociados por esto de las plantas nutricias que necesitan para desarrollarse. Y un poco van de la mano, aprendés de mariposas y aprendés de nativas, o a la inversa también, porque van a la par. Y básicamente, sí, hace unos años me empecé a interesar mucho. Bueno, quien es mi pareja me regaló la guía de Núñez Bustos de mariposas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y eso fue como, wow, mirá todo lo que hay, los colores, las orugas, una locura. Así que ahí fue cuando, esto ya hace unos años, ¿no? Alto regalo. Alto regalo. Tomen nota los que están escuchando. Sí, sí, lo de los bichitos de niña es como algo que nos pasó a todos. Sobre todo, yo mataba muchos bichos bolitas, pobre, y lombrices y eso, viste, todo lo que decís como que por ahí después de grande lo vas perdiendo y bueno, a veces vuelve, como nos pasó, como les pasó a ustedes, y a veces no. Pero está bueno como esa sensibilidad que en algún momento la mayoría tuvimos de chiquitos, ¿no? Y ahora les quería preguntar, hay varias dudas que yo supongo que ustedes deben estar hartas que les pregunten algunas cosas. Solemos creer muchas cosas de muchos mitos, ¿no? Sobre todo en torno a las mariposas. La primera pregunta es una de esas, que es si viven un solo día. Bueno, ese es uno de los grandes mitos que hay acerca de las mariposas, de los lepidópteros en general, y es que no viven un día, ninguno vive un día, ya que en realidad su vida comienza desde que son un huevo y luego van pasando por toda su etapa de larva, de oruga, de pupa, y recién nosotros lo que vemos o lo que más nos llama la atención es el adulto, la mariposa propiamente dicha, pero su vida comenzó mucho antes. Y además las mariposas en sí son muy pocas las que su etapa adulta es menor a un día. Y en cuanto a su ciclo de vida completo, hay especies que hasta tardan 2 años en pasar desde ser un huevo a convertirse en un adulto. Sí, ese mito siempre lo preguntan, ¿cuánto viven? Hay mucha curiosidad sobre la vida de las mariposas. Sí, porque vos las ves, claro, y nunca sabés si es la misma, si se murió y es una nueva, desapareció, no la viste nunca más. Es como que hay mucho. Es difícil encontrar capaz, además, mariposas muertas, a menos que sean una telaraña o algo, no sabes dónde van esas mariposas que mueren. Y bueno, la realidad. ¿A dónde van las mariposas que mueren? La realidad es que hay algunas que pueden llegar a vivir muy poco, que solamente es como el ciclo reproductivo, salen, bueno, se reproducen y listo, y mientras que hay otras que pueden vivir varios meses, como las monarcas, que son unas mariposas más grandes que viven bastante, incluso hacen pequeñas migraciones o no tan pequeñas. Sí, coincido. Quizás si hablamos de insectos de un día, uno piensa en las efemerópteras. Pasa que para el público general es como que es eso, ¿no? Pero son comunes y al lado de cuerpos de agua hay en cantidad. Pero las mariposas sí. Cuando Maya mencionaba esto de las que viven por ahí unos pocos días, por ejemplo, eso lo encontramos en polillas, familia Saturnidae, así que los adultos no se alimentan, tienen el aparato bucal, está atrofiado, no pueden comer.
Entonces todo el crecimiento, la mayor parte de la vida la pasan en oruga. Eso es algo que uno piensa, bueno, la mariposa como que es algo desacoplado del resto de su ciclo de vida, y no es así. En muchos casos, la mayor parte de la vida de la mariposa o de la polilla es como oruga. Y bueno, en estos casos que no se alimentan de grande, bueno, se reproducen y ya está, pero sí, unos días, una semana, como mínimo. Pero sí, meses pueden vivir. No sé si hasta algún año, me parece que puede haber algunas especies. Y hay que tener en cuenta esto de que incluso algunas migran. Y para hacer migraciones hay que durar bastante. Cuando uno ve mariposas que están avanzadas en edad, las ve muy desgastadas, que tienen las alas como deterioradas, le faltan pedacitos, están descoloridas. Esa ya podemos saber que es una mariposa que viene volando un buen tiempo, ¿no? Y después está la dificultad de que uno diferencia por ahí de las aves, que las podés anillar y podés ver cuánto viven. Lo que es marcar insectos para hacerle seguimiento de cuánto puede vivir es más complicado, ¿no? Ese es otro factor también que uno duda, lo que decía Maya de es la misma, no es la misma. Bueno, eso es una de las dificultades. Sí, a veces cuando nos hacemos estas preguntas pensamos que ya está todo reestudiado y se sabe todo, y en realidad hay especies de las cuales no se sabe nada, no nos vamos a enterar hasta que no lo estudiemos. Me interesa eso de la migración, porque había una pregunta de si son solitarias o si se mueven en grupo. Y entonces para migrar, como se tienen que juntar, o sea, que dicen, bueno, chicas, nos juntamos en tal lado y vamos todas Bueno, juntas. yo primero separaría por partes, ¿no? Por partes, porque en el estado larval Ok, no es lo mismo también que en el estado adulto, porque en el estado de oruga, ¿no? Lo que bien. conocemos, sí se suele ver mucho que estén de a grupos, lo que se llama gregario, que quedan todas juntas con una manera de, bueno, una estrategia de supervivencia, de parecer un insecto más grande, de protegerse del frío, de depredadores. Y eso lo suelen hacer varias especies que después cuando son adultas ya no es que van volando juntas. Y lo de las migraciones, yo lo que he logrado ver, no, por ejemplo las cuatro ojos, que empiezan como a reunirse. Vos ves de pronto en un Claypole, en una cancha de fútbol, así, viste, mucho pasto corto, ellas les gusta además esa de las poáceas y eso, había un montón. Y cada día como que había más. Es como que digo, ¿qué están haciendo? ¿Están tramando algo acá? No sé qué pasa, pero era como que se empezaban a, no sé, a organizar para migrar hacia el río. Y me tocó ver también una bandada, supongo que será, de esas cuatro ojos, que fue increíble porque nunca vi tantas. Miré para arriba y era como, no, primero no sabía qué era y de pronto eran mariposas y mariposas que no paraban de pasar, que eso fue muy loco porque Wow. te digo, acá en zona sur, no es que estoy, no sé, lugares donde hay capaz más mariposas y es más normal que pasen esas cosas, como Misiones o ese, partes del norte argentino. Acá en Buenos Aires, con Urbano, y la verdad que estuvo muy bueno, pero no tengo tanto conocimiento de otras migraciones, es hasta donde pude ver. Sí, en lo que son está muy estudiado en la monarca del norte, ¿no? Que no es la misma especie que tenemos acá, que en esa se ha visto que ese comportamiento de que se agregan en grandes cantidades, al menos para pasar el invierno. La pregunta supongo que apunta a si es como que deciden ir todas juntas, pero es difícil de evaluar eso. Podemos ver que se agregan, por ejemplo, en las asambleas, seguro si alguna anduvo en Misiones, debe haber visto cómo se juntan en cantidades en el suelo a libar sales minerales ahí en el bar. Ese es un comportamiento de agregación que tienen las mariposas y es como un poco para aprovechar el recurso de protección. Pero en cuanto a las migraciones es bastante eh, difícil, ¿no? Primero por lo que hablamos de que de las mariposas de acá de Argentina hay muchísimas cosas que no se saben, muchísimas. Y esto de agregarse o no es difícil también de evaluar porque si bien pasan en grandes grupos, uno no sabe si interpretar lo que están siguiendo el mismo estímulo, ¿no? Por el tema de la temperatura
o la dirección hacia donde vuelan, y uno las ve como que van todas juntas, pero simplemente porque es el mismo camino, ¿no? Es como difícil de evaluar eso. Ya lo que sí se ve en la Monarca del Norte es que sí que se agregan en los sitios de descanso, por ejemplo, de invierno. En eso sí, pero acá, ¿cómo saberlo, no? Con las de acá. Hay que estudiar, hay mucho que estudiar. ¿Cómo sabes? Las mariposas y las polillas en su estado adulto son solitarias. Sin embargo, hay algunas especies, como es el caso de la mariposa monarca del norte, la Danaus plexipus, que genera migraciones abundantes, se agrupan y generan migraciones, en este caso desde Canadá hasta México. Y bueno, acá en Argentina tenemos varias especies migratorias, como puede ser la pavo real, ¿sí? La Junonia genoveva, la Asia monuste, ¿sí? El piripinto de la col también genera migraciones, todas hacia el norte. Se sabe que la monarca de acá también genera pequeñas migraciones, pero no es una conducta habitual, ¿sí? Lo más común de ver es los individuos solitarios. También se agrupan al alimentarse en los lugares más tropicales o subtropicales. Podemos encontrar muchas especies libando sales del suelo, libando también sobre fruta fermentada o exudados de árboles. Esas aglomeraciones se llaman asambleas, pero bueno, después su vida en general es de manera solitaria. Bueno, aclaración, estas preguntas que les estoy haciendo me las hicieron iba a decir mi tienda de Econ, no, en mi Instagram, que es Coniwi, que lo cambié hace poquito. Así que nada, por si la próxima quieren participar de estas preguntas, lo pueden hacer. Estén atentos a cuando subo historias. La siguiente pregunta es, el color de las alas. ¿A qué se debe? Supongo que es muy complejo igual, o no, no sé. Y si tiene relación alguna con las orugas, con el color de las orugas. Vamos por turnos tipo ping pong. Yo la mando. No se manden al frente entre ustedes, por favor. Vamos, Michelle. Yo, bueno, no, el color de las alas, las mariposas y polillas, vamos Sí. por algo como esencial, ¿no? Pertenecen todas al orden Lepidoptera, así que es un agrupamiento que les pone un nombre para reunir todas las mariposas y polillas, todas las que hay. El nombre Lepidoptera, justamente, la raíz no me acuerdo si era latino o griego, hace referencia justamente a una característica que tienen todas, que tienen las alas cubiertas por escamas. Si estas escamas son como si fuesen como un tipo de pelo aplanado y está pues dispuesto como si fuese un techo como un tejado, ¿no? Hay que imaginarlo así, es como si tuvieran un mini tejado cubriendo todas las alas. Si uno las toquetea mucho, de hecho, si alguno capturó alguna vez una con la mano, alguna polillita, ven que les queda como una suciedad, son todas esas escamas que tienen en las alas. Si uno se las limpiara, las alas son transparentes abajo. Entonces, la coloración está dada por la estructura, que tienen una estructura microscópica que presentan esas escamas, y en realidad tiene que ver un poco como un juego de luces. No sabría ver cómo explicarlo en términos sencillos, ¿no? Tiene que ver como cómo incide la luz y la estructura que presentan, uno lo ve reflejado de un color. Y luego ahí, a partir con eso, tienen un mosaico. Lo que vemos en la coloración de orugas es distinto, es más como coloración pigmentaria, como nosotros, ¿no? Como la piel, como el pelo que está formado por pigmentos. Algo similar a lo que tienen las mariposas es lo que uno ve en los picaflores, ¿no? Que si los ves a la sombra se ven negros. Necesitas que les dé la luz para ver esos colores. Igual los adultos de mariposas también pueden tener algunos colores pigmentarios. Pero en general es como que está dada por eso la cosa. Ahora me quedé pensando en la pregunta que hiciste si tiene que ver el color como de la oruga, si determina algo del adulto. A mí me han preguntado, tipo, mira, y es re diferente, viste, la oruga, como que se piensa que tal vez que la oruga tiene que tener
una similitud con el adulto y a veces sorprende que no tiene nada que ver. Y a veces sí, a veces, pero creo que es más una casualidad, no que tenga que ver con que porque tenga ese color de oruga va a tener ese color de mariposa. Y claro, porque son distintos medios. Los adultos vuelan, se manejan en un medio alado, muchos la coloración la utilizan para comunicarse entre sí, para distinguirse entre sexos, o sea, tiene otras funciones. Y la oruga es más humilde, necesita pasar desapercibida, tiene que comer, su único objetivo es comer, acumular nutrientes y sobrevivir hasta llegar adulto. Entonces, en muchos casos, los colores respetan eso, como que el ambiente donde viven es muy distinto al de su etapa adulta. Entonces van a tener otras estrategias. Aún así, vemos orugas muy coloridas también, que en ese caso justamente advierten que no las comas porque son tóxicas, ¿no? Y muchas de las toxinas que pueden acumular, como la monarca, que es colorida, ¿no? Que uno la ve con esas rayas negras con amarillo, es justamente de la planta que comen, incorporan esas toxinas y cuando pasan a la adultez también son tóxicos los adultos. Después hay otras mariposas que no, que las toxinas las incorporan el adulto, ¿no? Libando de algunas plantas en otras mariposas. Pero sí, yo diría que en principio, hasta donde puedo decir con mi conocimiento, no están relacionados el color de la oruga con el color. Pueden ser perfectamente distintos y en algunos casos, como decía Maya, muy distintos. En cuanto a la coloración de las alas de las mariposas y de las polillas, lo primero que hay que destacar es que cumple un rol importantísimo dentro de la vida de la mariposa o de la polilla propiamente dicha, ya que dependiendo de los hábitos que ésta tenga, los colores tienen diferentes funciones. Por ejemplo, las que tienen un color amarillo o anaranjado entremezclado con el color negro, llamamos a este tipo de coloración aposemática, porque lo que hace es avisarle a un posible predador de su mal sabor, de sabor desagradable o de su posible toxicidad, que lo que va a generar es que este predador no la ataque. Después tenemos también las que tienen colores apagados o crípticos, que sirven para confundirse con el entorno. En general estas son especies que posan en la tierra o en la roca o sobre las cortezas de los árboles, entonces su coloración, más bien en tonos marrones o negros o grises, lo que hace es confundirlas con el entorno. También hay algunas de coloración verde que suelen posarse entre el follaje de las plantas y esto también hace que se pierdan entre las hojas. Y también hay colores iridiscentes metalizados que tienen muchas veces la función de distraer. Estos colores metalizados son mezclados con colores apagados que lo que hacen es, cuando el predador viene persiguiendo a una mariposa y viene siendo llamado por estos colores metalizados, la mariposa suele cerrarse, posarse y perderse entre el entorno. ¿Por qué? Porque el predador venía siguiendo estos colores brillantes y de repente no están más. También hay otro tipo de coloración, ¿sí? O mejor dicho, de mimetismo, que es el mimetismo de Bates, que son especies que no son tóxicas y que sin embargo erigen colores aposemáticos en sus alas, ¿sí? Tienen diseños aposemáticos y se hacen pasar, por decirlo de alguna forma, por especies tóxicas o de sabor desagradable. Los colores también los usan para distinguirse entre machos y hembras, por ejemplo. ¿Siempre hay diferencias? No siempre. Lo que pasa es que a veces hay una dificultad ahí en que uno, como no es mariposa, uno es un mamífero, somos nosotros, vamos a ver las cosas con lo que tenemos. Entonces hay cosas que se pueden detectar para nosotros que lo vemos que es distinto. Puede ser el tamaño, la forma de las alas, el patrón de coloración y algunos otros detalles. Y pueden que hayan otros que se nos escapan completamente. También en muchas mariposas, en especial polillas, la comunicación es más por feromonas, es química, se reconocen por el tipo de moléculas que emite uno u otro, ¿no? Y es como nosotros se ven iguales. Y ellos saben quién es macho y hembra. Entonces ahí es como... Claro. Sí, ellos saben.
En cuanto al dimorfismo sexual, que es la diferencia entre machos y hembras, ¿sí? Las diferencias evidentes, externas, entre los dos sexos dentro de la misma especie, tenemos algunas especies con un dimorfismo marcado, evidente, y después otras en donde las diferencias son más sutiles, si este dimorfismo sexual no está tan marcado. Por ejemplo, en algunos miembros de la familia Saturnidae, los machos tienen antenas bipectinadas y las hembras tienen antenas filiformes. Eh, También una regla general es que el abdomen de las hembras siempre es mucho más abultado que el de los machos, ya que en el interior están los futuros huevos. Pero bueno, hay especies en las que estas diferencias entre los sexos, este dimorfismo sexual, es muy evidente y en otras las diferencias son muy sutiles. Un caso, por ejemplo, es el de la Doxocopa laurentia, en donde el macho es iridiscente, tiene una franja azul iridiscente y la hembra tiene colores mucho más apagados. Es mucho más fácil diferenciar una hembra de un macho, pero esta no es una característica que se da en todas las especies. Otra pregunta sobre plantas nutricias y hospederas, si son lo mismo. Usualmente se utiliza para lo mismo. Pasa, bueno, hospederas es que va a hospedar a la oruga, que viene, bueno, la mariposa, bueno, no sé si lo aclaramos todavía no, pero las mariposas pasan, es el momento, ¿no? Por 4 estadios muy marcados, de huevo, pasan a larva, que es lo que decimos nosotros oruga o gata peluda, después una crisálida, donde se realiza la metamorfosis, que es donde va a cambiar al adulto, que es la mariposa, digamos, como todos conocemos, alada y linda de colores. Y bueno, esto iba a... Si es lo mismo nutricia y hospedera. Bueno, eso, la nutricia y la hospedera. Muchas veces la nutricia también se puede confundir porque se les dice también a las que van a libar los adultos. Yo en realidad los uso como sinónimos, nutricia y hospedera, pero puede ser que haya personas que lo utilizan como palabras diferentes para diferenciar las que van a libar o las que van a poner huevos también. Sí. Ajá. Si bien están los dos aceptados y los dos tratan de lo mismo, ¿sí? Que refiere a las especies de plantas, las especies vegetales que le van a servir de sustento a la oruga, la forma correcta es el de planta hospedera, porque es la planta huésped, es la planta, mejor dicho, donde va a estar el huésped, que va a ser la oruga, porque las plantas que alimentan a los adultos también los están nutriendo, ¿sí? Mediante el néctar de las flores, no directamente del tejido de la planta, como si se alimenta la oruga, pero también funcionan como nutricias, ¿sí? Porque sirven para nutrir al adulto. En general, lo más aceptado o lo correcto sería hablar de plantas hospederas para alimentar a las orugas y de plantas nectaríferas, que son las que producen néctar, para alimentar a los adultos. Sí, creo que he visto algunos que le dicen nectarífera, capaz, a la... Claro, nectarífera, sí, para las que van a libar el néctar. Uh-huh. Tiene más sentido así para mí. Claro. Sí. Es más claro. Pero yo también me he encontrado usándolos como sinónimos, ¿eh? Hospedera, sí, hospedadora o nutricia, sí. Básicamente hace referencia a eso, que va a ser la que la va a estar hospedando y le va a dar los nutrientes, porque se la va a estar comiendo, ¿no? A la oruga, ¿no? Sí, claro. Son nutricias y hospederas de las orugas. Uh-huh. Y qué importantes que serán las plantas hospederas, que decían que algunos adultos ni siquiera se alimentan, o sea que si no está la hospedera no va a sobrevivir esa oruga. Bueno, ahora vamos a tratar de entender un poco la importancia de las mariposas en nuestra vida, que de eso se trata este podcast, por si alguien no se dio cuenta. Entonces vamos a hacerlo de una manera un poco distinta, porque bueno, siempre hablamos de extinción, entonces a mí se me ocurre pensar teorías de extinción, y como ya estoy resaturada, fin de año, pedí que me comenten en Instagram teorías de extinción. Hubo varias, muy copadas algunas, muchas tenían que ver por ahí
con lo que yo considero, que no soy especialista, amenazas de las mariposas que son reales, como que insecticidas, que hay un reemplazo de plantas nativas por plantas exóticas. Bueno, después hay cosas más flasheras, como que las flores comienzan a ser saladas y que las mariposas no las pueden comer. Bueno, hay varias. Bueno, muchas tienen que ver con el alimento, ¿no? Que es lo más lógico. Pero yo agarré dos que no tienen tanto que ver con eso para mí y que, no sé, pueden elegir una cada una, pueden decir cuál les gusta más. Una teoría es la siguiente. Es un hongo que afecta solamente a las pupas o las crisálidas, como mencionaron antes. Entonces, como todas las crisálidas van a tener este hongo, van a terminar muriendo y no van a poder llegar a ser adultas las mariposas, que esta me la dijo Damián Fernández. Y otra, que esta también es muy flashera, es que hay una nueva moda de repente y pinta hacer vestidos con alas de mariposas, como si fuera el cuero. Supongamos que de alguna manera las hace más resistentes, no sé, porque por lo que comentó Michelle recién nos damos cuenta que no. Pero bueno, esa me parece muy flashera y bueno, ante la demanda de vestidos con alas de mariposa se terminan extinguiendo todas las mariposas. Esta me la dijo Juan Matías Gómez. No sé, ¿qué opinan? ¿Cuál les gusta A más? mí me gusta la de los vestidos. Era obvio. Se extinguen las mariposas porque las capturan para los vestidos. Claro. Igual creo que eso en una época pasó con los escarabajos. Bueno, eso es muy la película de Cruella, no sé si la vieron. Claro, es muy verdad. Pero yo había visto en la historia de la moda que en un momento se usaban como alas de, los elites, las partes de élite de los escarabajos, para confeccionar ropa, porque son, viste, muy lindos y creo que más eficientes que un ala de mariposa porque son más duraderos. Y bueno, sobrevivieron a eso los escarabajos, así que yo tengo fe de que las mariposas tal vez que no sean tan atractivas como para hacer vestidos, ¿no? Que no sean iridescentes, que sean más marrones o más grisáceas, capaz tienen más chance de sobrevivir a la industria de la moda y puedan seguir haciendo su trabajo de polinización, porque no nos olvidemos que las que se alimentan, ¿no? Son el segundo grupo de polinizadores más importantes también. No es poca cosa. Bueno, o sea que vamos con la de hongos, que por ahí es más efectiva para extinguir a todo. No, vos querés extinguir todo, yo quiero que queden algunos. No, pero... Claro, ese escenario creo que está muy planteado como el tema de este hongo que afecta a anfibios, que es una amenaza. Sí. Cuando mencionaste lo de los hongos extinguiendo a las mariposas, yo pensé, como el problema que están enfrentando los sapos y ranas. Hay un hongo en particular que... Lo pueden escuchar. Bueno, perfecto. Que los ataca y como que se contagia y no hace distinción entre especies. Un hongo complicado, ¿no? Y además muy difícil de controlar ese caso porque con que pases con las botas de una charca a otra podés estar dispersándolo. Es terrible. Claro. El caso de las mariposas, respecto a moda, sé que se han usado y se usan todavía para hacer joyería. Las alas. Se ha visto. También uno las ve enmarcadas de manera decorativa, y eso es muy común. Hay todo un mercado internacional donde se venden, uno puede comprar, elegir la especie, no importa lo rara que sea, y podés comprar tu mariposa enmarcada o para montarla vos. Eso está, y de hecho han agarrado extranjeros ingresando en la zona de Misiones que le han decomisado muchas mariposas colectadas. Eso es la punta del iceberg, de todo lo que es el tráfico de fauna es inmenso. En el caso de las mariposas, las coloridas, como decía Maya, las más parditas por ahí zafan por eso, porque son humildes y además para muchos hay mariposas que las ven y piensan que son polillas, porque son pardas, ¿no? Son marroncitas. Pero todas las que son coloridas, como la familia Nymphalidae y los papiliónidos en particular, son muy buscadas. No diría con fines como el de la moda, pero sí que es preocupante quizás los niveles en que se colectan. Pasa que bueno, depende
depende con quién hables, te va a decir, no, colectar no les hace nada, tienen mucha reproducción. Bueno, Sí. que bueno, lo que planteaba Maya, que los coleópteros sobrevivieron a eso de los atuendos con élitos. Bueno, los coleópteros, los escarabajos, son muy numerosos. Son uno de los órdenes, no sé si es el orden más numeroso de animales, de insectos, es increíble Sí, la me cantidad que parece que tiene. sí. Y las mariposas y las avispas están todos ahí juntitos, ¿eh? Entonces quizás podrían llegar a zafar con esa. La del hongo Bueno, me parece un poco más preocupante. bueno, supongamos que no zafan. Supongamos que, bueno, la teoría del hongo está y no zafan. ¿Qué creen ustedes que pasaría en el mundo? Catástrofe. Catástrofe mundial. No, Fin bueno, del episodio. muchas cosas. Por empezar, que bueno, si vos decís entonces que se extingue desde de la crisálida, ¿no? Que es lo que ataca el hongo. Bueno, después si no va a haber más adultos ni más orugas. O sea, las orugas controlan muchísimo lo que es la vegetación, ¿no? Todas las plantas que comen y controlan. O sea, uno piensa capaz que la oruga te va a matar la planta, ¿no? Desde un punto de vista de jardinería o algo así, pero eso obviamente no pasa porque están muy acostumbradas por una evolución de muchísimos años y todas esas plantas que no se las comerían las orugas no dejarían espacio para que crezcan otras plantas, empezaría a afectar por ese lado. También creo que el tema de la polinización, muchas especies que no se ve, que polinizan solamente los lepidópteros, no sé qué pasaría, empezarían, bueno, se extinguirían más tarde o más temprano. Y después todo el alimento queda, ¿no? Porque cuántos depredadores de cualquier estadio, ya sea de los adultos o de las orugas, si no tienen esa comida, van a tener que comer otros bichos. Bueno, un desastre, no me gusta el escenario para nada, no estoy de acuerdo, me opongo. Sí, lo de al menos en lo que he leído, ¿no? Los lepidópteros no se los considera quizás polinizadores tan efectivos como otros, como abejas, como dípteros, moscas, ¿no? Y escarabajos. Sí que participan en el proceso de polinización de muchas especies de plantas y hay casos donde son lepidópteros las que la polinizan. Entonces, si desaparece esas especies, cómo se reproducen esas plantas. Es como un efecto dominó. Y bueno, y ni hablar lo que mencionó Maya de que forman parte de muchas cadenas alimenticias, muchísimas. Los insectos en general y bueno, y los lepidópteros también, por la abundancia, la cantidad de especies que son, están metidos en montones de cadenas, muchísimas. Y es esto mismo que decía, el efecto dominó. Desaparecen esas orugas, desaparecen esos adultos, hay aves insectívoras, hay mamíferos insectivos, murciélagos que se alimentan de polillas, hay toda una cantidad de especies que dependen de que estén esas mariposas. No me acuerdo, hay unos números y uno me lo podría haber aprendido para el podcast, pero hay algunos estudios que hablan de algunas aves, de la cantidad, los miles de orugas que buscan, no me acuerdo si era con el herrerillo europeo, los miles y miles de orugas de lepidópteros que utilizan para una sola nidada, para sacar adelante a los pichones. Solo de orugas. Es una cantidad impresionante. Así que ahí tenés unos cuantos problemas, ¿no? Asociados a que desaparezca. Básicamente pienso que colapsa todo, o al menos buena parte de varios ecosistemas. Si las mariposas desaparecieran de la faz de la Tierra, se generarían no solo desequilibrios ecológicos evidentes, y los lepidópteros son el segundo orden animal que más contribuye a la polinización de las plantas. El primero son los himenópteros, las abejas, las avispas, sino que también se rompería un eslabón importante de la cadena trófica, ya que las mariposas, tanto en su estado adulto como en sus estados inmaduros, son una importante fuente de alimento para muchos predadores como aves,
reptiles, otros insectos u otros artrópodos. Además, perderíamos como humanidad una importante cuestión cultural, ya que para muchas culturas las orugas y las mariposas y las polillas tienen un valor importantísimo. El caso de los aztecas quizás es el principal, ¿sí? O el más conocido, en donde la mariposa monarca del norte simbolizaba las almas de los guerreros que fallecían en la batalla, de los niños que fallecían, de las mujeres que fallecían al parir. Bueno, estas almas volvían a finales del verano, cada fin del verano, eh, aparecían en su migración desde América del Norte. Lo que ellos sentían era que todos esos seres queridos que ya no estaban volvían a su encuentro. Si se pierden las mariposas, no solo el daño ambiental sería terrible, sino que también el daño cultural sería tremendo. Ok, un escenario bastante horrible y más para los que nos gustan las mariposas, que igual a todo el mundo le gustan, vamos a ser honestas. ¿Y cuáles son las amenazas que ustedes consideran que son reales? Porque, por ejemplo, ya mencionaron el tráfico de fauna, que yo nunca se me hubiera ocurrido que las mariposas también sufrían el tráfico. Hablamos también, que me habían mencionado a mí, los insecticidas. ¿Ustedes qué amenazas ven? Y principalmente la pérdida de hábitat que tienen con todas sus plantas nutricias, ¿no? Que se van reemplazando por cultivos, por plantas exóticas, que no les sirven de hogar a estas mariposas. Sí, yo creo que la fragmentación y la pérdida de los hábitats naturales es como es de los más representativos y afecta a la biodiversidad de todas las formas, plantas, animales, hongos. Me parece quizás que es el más grande, y en el caso de los insectos, bueno, el uso desmedido de pesticidas también, ¿no? Pero claro, si no tienen hábitat, no está su planta, no va a estar la mariposa. Eso es una realidad. Y de hecho, como ejemplo, traigo hoy el caso de una mariposa que se extinguió en Estados Unidos. Creo que el último ejemplar fue visto en 1940, la mariposa cerces o azul de cerces. De hecho, hay una fundación para la conservación de invertebrados que se generó, que tiene ese nombre. Y lo que pasó es que habitaba unas dunas de la costa de San Francisco, y con todas las construcciones de urbanización y movilidad, chao, nunca más vieron a la mariposa. Al modificar el hábitat, uno está modificando también las plantas y ese microhábitat del que dependen de las mariposas. Porque no todas migran. No son tantas las que migran, y muchas se mantienen a un nivel local. O sea, de no verlas, en ese lugarcito las encontrás. Es como el pequeño entorno donde están. Borrás eso y adiós mariposa. Así que yo diría que el tema del hábitat es muy importante, de los más importantes por ahí. Hay que recalcar que el principal problema es la pérdida de hábitat, el avance, ¿sí? del ser humano sobre la naturaleza es lo que genera la mayor pérdida de especies de mariposas, ¿sí? Tanto de la expansión de los centros urbanos como también la ampliación de la frontera agrícola sobre terrenos naturales, ¿sí? Sobre espacios naturales. Otros factores que también intervienen de manera negativa es el uso excesivo de insecticidas, ya que los insecticidas eliminan a las orugas y a las mariposas, y también el uso de herbicidas, que lo que hacen es eliminar a toda esta flora autóctona que las mariposas necesitan para poder cumplir su ciclo biológico, y al no estar esta flora autóctona presente, las poblaciones de mariposas tienden a mermar. Esos quizás son los principales factores hoy en día de la pérdida de especies. Es la respuesta más repetida en todos los capítulos porque es real, o sea, es la mayor amenaza de biodiversidad y lo dicen en todos lados.
Y hablamos un poco de las amenazas, bueno, la pérdida de hábitat básicamente, lo más importante, que sufren las mariposas. Y ahora me interesa saber un poco qué estamos haciendo para cambiar eso, qué están haciendo ustedes. Y bueno, tenemos 2 integrantes de redes de jardines silvestres. Ahora quiero que me digas, Maya, ¿qué es un jardín silvestre? 2 puntos. 2 puntos. Bueno, un jardín silvestre es un jardín que puede tener muchas plantas nativas, que no es un jardín tan convencional como se ve el pasto cortito, ¿no? Como se imagina uno, ¿viste? Todo podadito, tipo topiario. No, es algo más sin tanta intervención, ¿no? Obviamente todo está intervenido, ¿no? Nuestro jardín obviamente va a estar intervenido, pero que tenga que se vea como más natural, que tenga un aspecto más natural y que a la vez sea hogar y alimento de muchos habitantes del jardín, que no seamos nosotros, ¿no? Que tengan sus espacios para poder alimentarse, reproducirse, que tenga más vida, ¿no? Se le suma para mí vida al jardín con los jardines silvestres. ¿Y una red de jardines silvestres qué sería? Y una red bueno, somos varios vecinos de un lugar determinado, ¿no? Que nos podemos ir agrupando por zonas. Que está bueno, ¿no? Que empiece a pasar esto, porque si yo sola soy la única en mi localidad que me pongo a hacer un jardín silvestre, no sé si va a tener tanto efecto como si tenemos más miembros y cada uno va teniendo también sus plantas nutricias, por ejemplo, o plantas que sean nectaríferas o lo que sea que ayude un poquito a la biodiversidad. Y nos vamos a ir, bueno, se van a ir conectando, porque también pasa eso, ¿no? Queda como una isla sola, no funciona, tienen que poder moverse esas especies, tienen que tener alimento en otra casa también. No puede ser solo yo que tengo las plantas y van a estar ahí. Tiene que haber como una red, como si fuera como como muchas islitas que se puedan ir conectando. Y bueno, la idea es que con el tiempo se sumen muchos más y que sea mucho más fácil. Porque nosotros ya teniendo, no sé, no conozco a nadie por acá cerca que le interesen tanto las plantas nativas, pero ya teniendo estas especies hace varios años, vemos el cambio, vemos la cantidad de interacciones que hay que antes no había. Y eso que no es que tenemos un jardín que es exclusivamente de plantas nativas, ¿no? Es un jardín mixto, porque antes de gustarme los bichos y las plantas nativas, me gustaban las plantas. Así que vamos tratando de incorporar, ¿no? Hacer un híbrido que funcione para todos y todos los insectos que vengan a vivir en nuestro jardín. En relación a los jardines silvestres y la inclusión de especies autóctonas tanto en jardines privados como en espacios públicos, como pueden ser parques, plazas, la carpeta verde de una vereda. La importancia de incluir esas especies es generar quizá como una vuelta atrás, devolviéndole a la naturaleza lo que como seres humanos, como especie, le quitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generando o regenerando estos espacios naturales, originales, vamos a generar también un espacio mucho más amigable para toda la fauna asociada. Sí, tenemos que tener en cuenta que las plantas son la base del ambiente, ¿sí? de la cadena trófica, y atrás de estas plantas van a venir diferentes tipos de animales y atrás de estos animales otros que van a también alimentarse de esos animales que llegaron primero. Entonces lo que generamos es reconstruir los espacios originales. Obviamente la urbanización sigue y el ser humano va a seguir viviendo y existiendo, pero lograr vivir en armonía tanto con los animales como con las plantas y nosotros. La idea de la red de jardines silvestres de Lomas de Zamora es un poco eso, poder reconstituir, poder ayudar a reconstituir estos espacios naturales, siempre educando e intentando generar espacios donde la flora autóctona pueda
prevalecer por sobre las especies exóticas. Es sabido que hay especies exóticas invasoras que generan desastres naturales, tanto animales como especies vegetales. Y bueno, lo que desde la red intentamos es justamente recomponer estos espacios que están tan deteriorados y devolvérselos a la naturaleza. Nuestra red nace en el 2019, después de una plantación en el Parque Municipal Finqui en Turdera, y decidimos formar la red de Lomas. Ya existía en el partido vecino la red de Almirante Brown, en donde nos conocíamos, y decidimos que teníamos también que nosotros teníamos que actuar y decidimos formar nuestra propia red. Y básicamente nuestro rango de acción se basa en especial en plantar e impulsar a la gente a plantar nativas en su jardín, un poco a deconstruir esta cuestión del jardín estático, lleno de especies exóticas, de fumigarlo porque las especies se avichan y porque las plantas tienen bichos, sino que esto no tiene que pasar. Si ponemos plantas nativas, nuestro jardín va a estar en movimiento, no solo vamos a ver la planta, sino también diferentes mariposas, diferentes insectos y aves. Alguien dijo una vez en una charla, y yo tomé sus palabras como propias, ya no es ver la foto, sino es ver la película. Y es eso justamente, ya no ver a los espacios verdes como un espacio estático, sino como algo que está en constante movimiento. Y eso es siempre gracias a la flora autóctona, que es lo que desde la red de Lomas intentamos promover mediante diferentes charlas, eventos de plantación, siempre trabajando también con los más chicos, con las instituciones educativas. Desde la red lo que queremos es justamente cambiar un poquitito ese paradigma tan tendiente a lo exótico y volver un poco a lo autóctono, a lo nativo. Me acabas de dar una idea, porque bueno, yo también soy miembro de la red, me estoy haciendo la que no, pero sí. Y también un poco se nos fue de las manos el tema de ser vecinos, y interactuar y qué sé yo, como que también empezamos a divulgar, a dar charlitas, a dar cursos, etcétera. Y se me está ocurriendo que, bueno, si hay alguien escuchando, porque este podcast como que un poco nos trasciende, digamos, bueno, no es que tampoco, wow, que lo escuchan en todos lados, pero si sos de otro lugar y lo estás escuchando, está bueno una red, no digo que sea exactamente igual, vecinos unidos por la flora nativa y indirectamente estás hablando de naturaleza de todas las formas, por más que hay gente que no le gustan tanto las plantas, pero bueno, por ahí sí le atraen los insectos o las aves y bueno, sí o sí todo pasa por las plantas, lo lamento. No es porque solo me gusten a mí, pero así que nada, ya que estamos podemos invitar a que alguien arranque su propia red. Y Michelle, vos sos curadora de iNaturalist, lo que dije al principio. Me gustaría saber un poco más de qué se trata, qué significa eso, ser curadora. Bueno, curadora en realidad depende, básicamente para iNaturalist o iNaturalist, si queremos pronunciarlo bien, ¿no? El menos argento. Básicamente las actividades de un curador van por más una parte de mantener la taxonomía de la plataforma, así que no hayan problemas con los sinónimos, con un par de cosas que... Y si hay alguien que no conoce la plataforma, que nos está escuchando. La plataforma tiene una aplicación, me parece que ahora está bajo el nombre de Naturalista, que la podés buscar, la app, la descargar, la podés usar en el celular, y también... yo nunca usé la aplicación, por eso digo que no me acuerdo bien el nombre, creo que está como Naturalista. Yo la uso más por la web, porque me resulta mucho más cómodo. Claro. Es lo mismo, básicamente tenés tu cuenta, sacás fotos o grabás, no sé, el canto de un ave o una foto de una mariposa y la subís con su localidad y su fecha. Y le pones, bueno, es una mariposa, es un insecto. Y la comunidad ayuda a ponerle nombre a eso que vos viste. Puede ser una planta, puede ser un hongo, puede ser, hasta hay fotos de lupa, de microscopio,
y alguien viene, alguien que lo conozca y te dice, esto es tal, es de esta familia, es este género. Y es muy interesante por esto está enmarcado de lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? Que cualquier persona que le interese aprender un poquito más de la biodiversidad que tiene a mano, no tenés que irte a un parque nacional o viajar a África, puedes salir a tu jardín y registrar lo que ves. Y esto, cada aporte va sumando como granitos de arena, ¿no? Que después se utilizan en investigaciones, en proyectos de conservación. Tiene como ese atractivo de que todos pueden aportar para el conocimiento, ¿no?, de la biodiversidad. Y en particular con el proyecto de mariposas y polillas de Argentina, la idea es esa, es como reunir todos esos registros que se suben de lepidópteros del país y a la vez de que está todo en un solo lugar donde uno puede acceder, ver las especies por provincia, por localidad. Yo voy a ir mañana a Parque Pereira a ver qué se ve acá, ¿no? Y podés explorar y ver las especies por temporada, por año. Y además, suelen haber también fotos con las plantas nutricias, ¿no? Entonces, uno puede ir interactuando con los registros propios y los de los demás y va aprendiendo. Y a la vez desde el proyecto bueno, en realidad estoy yo, me da una mano otro curador con las polillas, pero hacemos un poco de divulgación. Porque el asunto es, como le dicen, no se puede proteger lo que no se conoce, tampoco se lo puede amar, ¿no? Uno necesita desde la base como, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué es importante? No lo vas a saber hasta que no puedas ponerle un nombre y saber qué características tiene. Y ahí es como uno va de a poquito armando una pirámide, ¿no? Desde el conocimiento básico. Entonces, en el proyecto compartimos artículos. Últimamente empecé a hacer la modalidad de blog, de publicar notas, como hacer algunas lecturas y hacerlo así amable para que cualquiera pueda aprender algo de las distintas mariposas y polillas que hay en el país. Sí, está bueno y esto también es como para poner un poco en la mesa lo poco que se sabe también de las especies del país. Y si todos participan, podemos ir aprendiendo mucho más de ellas, ¿no? Sí, tal cual. Me encanta porque es como que ustedes tienen mucho en común, pero no sé, vienen de dos lugares distintos, pero aún así estamos como todos pensando lo mismo y trabajando y divulgando con lo mismo. Y me gustaría saber si conocen, porque realmente no conozco, algún proyecto de conservación, propiamente dicho, de mariposas. ¿Les gustaría a ustedes arrancar alguno? ¿Vos, Michelle, te gustaría después dedicarte a investigar? Ay, qué presión, no me hagan decir. Es un secreto. A ver, okay. intenciones hay. Porque hay una realidad de que todos pueden aportar desde su lugar, ¿no? Yo como estudiante de biología buscaría aportar desde la generación de conocimiento básico, evaluaciones de biodiversidad. Hay un montón de cosas que se puede hacer y eso es una forma de aportar, porque después los científicos ciudadanos aportan desde su lugar y la cantidad de información que han sumado desde que está el proyecto es impresionante. Un montón de especies que en ningún lado figuraba que estaban ahí y ahí están. Plantas que no figuran como nutricias de esa especie en ningún libro, pero ahí está el registro, ¿no? Entonces todos suman desde su lugar. A mí me gustaría, pero bueno, vamos a ver porque el tema con las investigaciones de lepidópteros en Argentina están muy enfocadas al estudio de los lepidópteros plagas, ¿sí? Todos los que son control biológico de esos, de lo que se le llaman pestes, ¿no? Polillas que se alimentan de cultivos y bueno, y el objetivo es, bueno, ¿cómo las podemos controlar? Ese es el fuerte de las investigaciones de hoy día y desde hace varios años en Argentina con lepidópteros. Conservación y lepidópteros, no sé si alguna vez estuvo como muy instalado en Argentina. En el mundo desde hace unos cuantos años que viene creciendo. Hay evaluaciones, no sé si conocen los libros rojos, donde hay una evaluación de la fauna de un país, qué especies están amenazadas y todo eso. En Argentina hay de mamíferos, de aves, de ranas y sapos, de invertebrados, nada.
Los invertebrados suelen estar como medio en segundo plano, y las plantas ni hablar, en todo ese tipo de movidas de conservación, ¿no? Entonces a mí me gusta esto de que va creciendo, la gente se interesa con esto de los jardines silvestres, de recrear los ambientes naturales de la zona en sus casas. Es como que se va involucrando mucho más en esto. Y esos temas empiezan a digamos, tomar un poco más de importancia de lo que quizás hace 20, 30 años atrás no tenía, ¿no? Y a partir de ahí es como uno puede empezar a ver estos cambios. Yo, hasta donde sé, solo lo que hace esta gente como la de las redes de jardines y todas estas movidas de divulgación con nativas, eso es lo que hay y por lo menos hay algo, yo diría, ¿no? Ah, listo, somos nosotros entonces, el top conservación. Ahí está, Hola, Mike. ahí lo tenés. Sí. Pero si hablamos de la fragmentación del hábitat, una solución Sí. es justamente tratar de recuperar ese hábitat. Y que esté representado en las áreas urbanas ayuda un poco en esa tarea, ¿no? Por eso digo que estamos involucrados todos en lo que se puede, ¿no? En el partido de Punta Indio, en el municipio de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, se declara a la Morphoepistropus argentinus, a la bandera argentina, como emblema municipal, lo cual ya la deja dentro de un halo de protección. Incluso está la fiesta de la mariposa bandera argentina, que si bien no es una protección en sí, se le da una estima cultural, y la pone por encima de otras especies u otras cuestiones naturales. También en la Reserva Municipal Santa Catalina, en Partido de Lomas, se comenzó un trabajo de recomposición del talar con coronillos, porque se sabía que en la antigüedad esos talares de albardón que reinaban en las lomas de Zamora tenían coronillo, y antiguas crónicas databan de la presencia de la Morphoepistropus, la misma bandera argentina que nombraba recién en Punta Indio, en el municipio de Lomas. Bueno, dentro de la Reserva de Santa Catalina se están mejorando ciertos espacios, se están controlando especies exóticas e implantando especies de talar, entre ellas el coronillo, haciendo en determinados relictos especial hincapié en el coronillo, para luego en un futuro poder reintroducir a la mariposa y que la misma tenga hábitat y el alimento necesario, el alimento disponible. Algo similar se hizo en la Reserva Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires, que reintrodujo o logró reintroducir varios núcleos de Morphoepistropus argentinus, y que hoy en día generan poblaciones estables. Entonces, por ejemplo, ¿qué le dirían a alguien que nos está escuchando? ¿Qué puede hacer desde su casa por las mariposas? Lo primero que hay que hacer es salir y conocer, amigarse con la naturaleza, amigarse con las especies silvestres, con nuestra flora, con nuestra fauna, y a partir de ahí empezar a conocerla. Y obviamente el hecho de incluir especies autóctonas, especies hospederas, para que primero lleguen las orugas y después especies nectaríferas, para que los adultos tengan flores de donde libar, eso es lo ideal. Siempre incorporar en nuestro jardín especies nativas es de gran ayuda para todas las especies de mariposas y polillas. Y primero es tener una planta nutricia, con eso arrancás, depende de donde seas, pero qué sé yo. De la zona. No, de por su ejemplo, zona. ¿no? De su zona, digo, pero sos de acá, por acá de Buenos Aires, Uh-huh. un burucuyá y listo, con eso ya empezás a interactuar enseguida con mariposas y con otros insectos, todos los que trae, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos desde el vivero, siempre la gente nos viene a preguntar por plantas nativas para que atraigan mariposas. Les interesa mucho eso. Es como que más les llama la atención eso de ver de cerca el ciclo, ¿no? De acercarse y entenderlo mejor.
de esto de que la mariposa antes fue una oruga que se comió la planta. Y es como que eso cuesta a veces un poco, tipo, no, pero me la va a matar, me la va a matar, tipo, no, se la va a comer toda. Pero después de pasar por todas esas situaciones, como que ves que funciona y no, obviamente no hay que intervenir, no hay que hacer nada, es simplemente dejarlo que fluya, pero empezando a incorporar algunas plantas específicas en nuestros jardines eh, y reproduciéndolas, regalándolas, bueno, divulgando esto, es creo que bastante que podemos hacer, digamos, desde nuestro hogar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y por último, les quería preguntar su especie favorita de mariposa. Los que están escuchando, googleen, por favor, porque necesitamos que lo vean, ya que no puedes elegir. Yo sabía yo sabía, esta no me va a preguntar cuál es mi especie favorita, ¿no? Porque ahí ya va a entrar en una crisis existencial. Bueno, alguna sí que le llamen. No, son... Es muy difícil elegir, la verdad. Hay unas del sur, de la cordillera, el sátiro plateado chileno, así creo que está en Argentina, Argyrophorus argenteus, que los machos tienen en la faz dorsal, tienen un color plateado alucinante, y cuando vuela es como que va haciendo destellos mientras vuela, porque la faz ventral, las alas, en lo que es la superficie ventral, ¿no?, de abajo, no tienen ese color. Entonces cuando vuela uno ve como que fuera un pedacito de metal que va, aparece y desaparece. Es impresionante. Esa es una. Increíble. Después hay otra que tiene un color dorado abajo. Así que tenés la plateada y la que tiene el color dorado. Esa ya es más de los bosques de la cordillera. Sí, hermoso. ¿Y esa, te acordás cómo se llama? La Argopteron auritenis, no recuerdo. Pasa que no hay muchos registros subidos de esa, pero bueno, muy bonita, está muy pegada a la cordillera. Y después me encantan los hespéridos, pero eso ya es difícil de elegir. La doradita rayada me gusta, por ejemplo, que esa se puede ver acá en la zona. Es chiquitita, es una mariposa pequeñita y es amarillita, muy bonita. Esa también me gusta mucho. Pero nada, si me preguntas te puedo, ¿sabes cómo empiezo a sacarte especies? Una lista. Vos sos del sur, ¿no? Sí, yo nací en Neuquén y me vine a los 18. Claro. No les voy a decir qué edad. Sí. 20. Me vine a estudiar acá. Pero claro. sí, crecí en Neuquén. Por eso la preferencia también. Sí, todavía no soy suficientemente platense, ¿no? Todavía me siento neuquina. Quizás en unos años más, no sé. Quizás por eso las preferencias. Pero también hay especies de acá que me gustan, por eso te digo. Hay especies que no conozco que me gustan, que me gustaría verlas, que están en la puna, por ejemplo. Claro. Así que es una... Hermoso. Hay para elegir. ¿Y vos, Maya? Y yo, bueno, no puedo elegir, pero voy a elegir porque apareció hoy por primera vez en el año, que hay pocos, no la vemos muchas veces, es el zafiro del talar, que incluso acá teniendo talas y todo, vemos, no sé, por año vemos 4, o sea, no es tan abundante como nos gustaría. Y hoy apareció justo la hembra, estamos esperando que pronto ver al macho también, que bueno, es azulado, bueno, después lo buscan zafiro del talar, tiene un color azulado que también hace lo mismo que decía Michelle cuando va volando, como que destella y de pronto desaparece y aparece, es preciosa. Pero también me pasa que soy muy fan de las orugas, ¿no? Las orugas me llaman muchísimo la atención, son más fáciles de fotografiar, se quedan quietas, ¿viste cómo? Tienen coloraciones súper interesantes. Y puedo decir que una de mis preferidas es la de la borde de oro, por ejemplo, que soy muy fan de esa oruga en los festivales. Muy linda. Me encanta porque... Esta conversación muy poco gráfica para quienes están escuchando, pero para quienes conocen las especies es como, uy, sí, un deleite. Pero bueno, las buscan, ponen en Google. Sí. Y las buscan. Y bueno, y una interesante que me acordé, ahora justo no me acuerdo el nombre científico, pero que la había visto cuando fue en Misiones, es la que le dicen pororó,
No sé si Michelle vos sabés Sí, cuál es el nombre. La chasqueadora, tronadora, que bueno, es sí, una sí. mariposa que hace ruido. O sea, parece, le dicen poloró justamente porque parece que está haciendo pochoclo, porque se escuchas como pac, 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 pac en el aire y Muy bueno. esa me encantó. Si bien la coloración no es Hermoso. muy llamativa, como blanca y negra y pardita, pero lo que hace es fascinante. Sí, Claro, tiene sí. una característica. Sí, a mí de los hespéridos en general son poco coloridos, ¿no? Hay muchas especies marrones, pero no sé, me parece tan atractivo porque son como cabezonas como redonditas, como si tuviesen cachetes peludos y los ojos gigantes. No sé, son hermosas. La mayoría de la gente eligen infálidos, ¿no? O papilionios, que son recoloridas. Me encantan los hespéridos. Y son difíciles de identificar. Esa es una dificultad. Pero a la vez es como un reto, ¿no? Es como, wow, cuántas Son especies re que hay. corpachones. Sí, Son sí. mira, así como vuelan y son Sí, gorditos. hay algunas Sí, que tienen un son geniales. cuerpo así, es como que estuviera toda, como si hubiera ido al Sí, gimnasio. Sí, está sí, trabada, sí, están re trabadas esas mariposas. sí. Pero está bueno que mencionaste Me encanta. la pororó, la chasqueadora, estas, porque claro, no son muy coloridas y sin embargo tienen esa característica que las hace muy interesantes. Sí, como hay varios criterios para elegir. Yo te mencioné algunas, pero me hicieron una nota de eNaturalist hace unos meses y me dijeron, bueno, ¿cuál es tu especie favorita? ¿Qué sé yo? Les di como, no sé cuántas mencioné, como 10 especies, qué sé yo. Claro, Súper, entreténganse. claro, por eso digo, y todas tenían como características distintas que me parecen interesantes. Claro. Sí, sí, tenés para Y elegir. sí, aparte tenés épocas también. A mí me pasa como que hay épocas en las que viste más una o la empezás a conocer más, o hay alguna que no viste. Claro, Ahí me fijé y la aplicación está para bajar, es iNaturalist. No es Naturalista. ah, bien. Pero creo que en algún momento fue. Ay, la bandera argentina. La bandera Esa también puedo sumar. Ah, La bandera argentina también. ¿Cómo me iba a olvidar de la bandera Ahí argentina? encima Esa también, las sus orugas, en todos sus todo. estados es hermosa, adulto, En oruga, todo. pupa, tremendo. completo. Esa es bien diferente, su oruga que su adulto. Sí, Sí. sí, sí, muy bonita. Cambio por esa entonces. Bueno, está bien. Bueno, ¿cuál es mi mariposa favorita? Lo voy a extender a cuál es mi lepidóptero favorito. No me puedo quedar con uno, son un montón. Pero bueno, para incluir a las polillas también en esto de que tienen cierta belleza, también ciertas cuestiones particulares. Creo que como mariposa me quedo con la Cyanophrys remus, un licénido, una frotadora, la frotadora esmeralda, coluda. Tienen su faz ventral, o sea, en la parte de abajo de las alas, es completamente verde, con apenas una liñita más clara. Y su faz dorsal es azul metalizado, en los machos es completamente azul metalizado, un azul oscuro, pero iridiscente. Otra mariposa muy linda es la zafiro del talar, además presenta ese dimorfismo sexual tan característico en el género Doxocopa. Y en cuanto a las polillas, bueno, hay muchas muy lindas, pero me quedo con toda la familia Cécide. Tienen hábitos un tanto extraños, son horadadores de los troncos de diversos árboles, de los tallos de diversas plantas herbáceas también. Y bueno, los adultos son polillas polinizadoras que vuelan de día, y lo más interesante es que son vespiformes, o sea, tienen forma de avispa. Muchas tienen las alas transparentes, tienen cuerpos alargados, muchas veces con cinturas estrechas, eh, bien parecidos a una avispa. Son pequeños, no son insectos muy grandes, así que creo que por lejos mis lepidópteros favoritos son los césidos, esta familia tan interesante y que tan poco conocemos. Bueno, y para cerrar, ¿qué les gustaría decirle a la gente, a nuestros oyentes? Bueno, que compartan sus fotos de mariposas en el proyecto.
Yo tengo un par, Michelle, después te voy a mandar los links, que tengo un par sin identificar. Bueno, y que son del sur. ¿Hace cuánto la subiste? ¿Hace poco? No, hace mucho, pero todavía no te conocía, Michelle. No, pero no sabés, cada tanto, cada ciertos meses, tengo 1 o 2 semanas que estoy revisando el fondo, no se termina más. Hay un montón por identificar. Bueno, pero hay gente que le han llegado la notificación y hacía 7 años que la habían subido y por fin tiene nombre, así que bueno, con paciencia, pero tarde o temprano se llega al nombre. Por suerte en mariposas, en polillas no es tan fácil, pero en mariposas casi en todos los casos se puede llegar. A veces por ahí si las fotos no son buenas, pero en general casi siempre se llega hasta el final. Por eso digo, cualquiera que pueda sacar. Quizás con celular es difícil si es desde muy lejos y se ve pixelado, pero con un poco de paciencia que te acerques un poco, casi todo se puede identificar. Por eso a mí yo dejaría la invitación de que si quieren involucrarse, si quieren aprender, compartimos artículos. Cuando se va a dar una charla abierta de mariposas, por ejemplo por YouTube, para que lo pueda ver de cualquier lugar del país, avisamos en el proyecto. Así que es como cualquiera que esté interesado de aprender un poco más y también de compartir sus registros y aprender y ponerle nombre a esas especies que ve, que sean una cuenta en iNaturalist o Argentinat, que es el nodo argentino de iNaturalist, está como personalizado con nombres de Argentina, de los nombres de las especies, y que compartan sus registros. Y así pueden sumarse y van aprendiendo un poco más de la biodiversidad, ¿no? Genial. Sí, esto también va para Maya, que es una rebelde que no sube hace mucho Me cuesta muchísimo subirlo. Yo soy más del Facebook. Yo todavía no me acostumbré a... Que bueno, hay varios grupos que están buenos también para los que no manejan Naturalist, que también son muy útiles para identificar, y bueno, la comunidad te responden y puedes identificar, también está bueno. La competencia. Porque es muy nuevo. Pero todo suma, sí. Es muy nuevo eso, el naturalismo. Para mí. Ya me hice la cuenta y ya subí. Yo creo que la ventaja que tiene el caso de esta plataforma es que queda todo ordenado. Quizás en los grupos de Facebook queda todo perdido de años anteriores, y acá queda todo ordenado, tiene su fecha, tiene su lugar, podés asociar las observaciones de la planta donde estaba, como que es un poco más rico, ¿no? Y ya queda accesible para después. Sí, es más profesional. Sí. Pero bueno, eso es cuestión de gustos y de comodidades, por supuesto. Sí, es de todo, o sea, saber que siempre hay algo, ¿no?, al alcance de la mano que puede ayudar a identificar. Exacto. Sea cual sea, mientras que puedas sacar una foto desde un celular, creo que de cualquier manera se puede llegar a identificar. Sí, aparte de toda la información que ahora tenemos disponible, o sea, si querías identificar una mariposa en el 1900, ahí te la regalo, pero ahora es como que ya está, o sea, celular, foto, listo. Bueno, a mí me cuesta mucho sacarla a los adultos, debo reconocer, porque bueno, sin cámara por ahí se te vuelan y eso, pero igual. No, se aprende con práctica. El taller que dimos para la gran biobúsqueda, los talleres que dimos para observar cómo mejorarla, está en el blog de Argentina, están los links. Okay. Hubo de distintos grupos, hubo para mejorar observaciones de anfibios, de reptiles, de mamíferos, de plantas, y bueno, para la de insectos, en caso de mariposas es muy común que digan, uy, me acerco y se vuela. Bueno, hay un poco traté de resumirlo porque podría haber dicho un montón de tips y consejos para poder fotografiarlas, y yo subí fotos para la presentación, saqué con mi mismo celular en la terraza, que tengo nativas, que tengo una glandularia con flor, que está divina, y principalmente yo creo que lo primero es tratar primero paciencia, todo lo que es fotografía de fauna requiere paciencia. Y segundo, que el celular, como no tiene zoom, uno tiene que acercarse muy tranquilamente para tratar de mejorar la foto, que se vea, ¿no?, claramente. Y en el caso de las mariposas, algo que he visto es que hay que evitar hacerle sombra. Básicamente uno tiene que ir como agazapado, acercándose, y sos un arbusto nomás, y no le tenés que hacer sombra, con eso la espantás. Eso es como el tip fundamental que puedo dar, ¿no? Sí.
Ya con Claro. eso Sí. que lo pruebes, Muy- te va a cambiar las fotos. Mucho tiempo igual, no te rindas a la primera. Yo estaba capaz 2 horas para sacarle a una mariposa, porque bueno, siempre hay unas que son más Eso es tranquilas que cierto. otras, ¿no? Capaz una perezosa, no le importa, vos le pones el celular encima y se queda, y viene después, no sé, la bellísima común, por ejemplo, no me acuerdo, Panartea Bella creo Sí. que es. Esa es re eléctrica, que hay un Hay montón. algunas que no Y paran. no se queda quietas nunca, entonces vos tenés que ir como muy despacio. A veces para esa sacarle una buena foto estuve más de 1 hora, tirada por el piso, como decía Michelle, Sí. despacito. Y además que después, bueno, vos estás re cerca, pero tienen las salas cerradas. O sea, yo quiero, a ver, Claro. mostrame un poco. Yo estás como ahí, bueno, sí, bueno, paciencia. Igual en Y general que, sí, bueno, de las dos, con las alas cerradas y con alas abiertas. Ese es como el completo, ¿no? Para poder identificarla. En algunas especies, de los dos lados, claro, en algunas sí, especies sí. la diferencia justo está del otro lado y no se la sacás, ¿no? Pero sí, mucha paciencia. Los que hacen fotografía de aves también es otra modalidad y también tienen todos sus problemas. Pero bueno, es porque están moviéndose, están en sus asuntos y uno quiere acercarse y molestarlos con la cámara, ¿no? Así que Tal cual. ¿Y vos, Mai, cuál sería tu mensaje final? Ah, el mensaje final, me he olvidado ya. Sería, bueno, primero que se saquen los que todavía, igual los que estén escuchando esto, ya creo que lo deben tener sacado, pero el chip no, que todo esto, como hablamos un rato del estudio capaz de los lepidópteros, es para controlar los cultivos, como si fuera toda una plaga, siempre. Siempre se los toma a las orugas como si fueran una plaga. Yo siempre hablando de las orugas, ¿no? No puedo evitarlo. Pero darle una oportunidad a eso, ¿no? A tener curiosidad y antes de ir y preguntar qué le pongo, cómo lo saco, preguntarnos qué es eso, qué se está comiendo la planta, preguntar si es necesario sacarlo, porque a veces no es necesario. Creo que venimos mucho con ese chip de que, bueno, cualquier insecto nos puede matar la planta o el cultivo porque estamos muy acostumbrados a tener plantas exóticas que justamente no están acostumbradas a los insectos de esta zona y que sí realmente pueden llegar a matar la planta, pero cuando empezamos a ver esto de las plantas nativas, ya no pasa. Y está bueno, eso, ¿no? Preguntarse siempre qué es, ¿no? Tener la curiosidad prendida y preguntarse todo o replantearse todo también. Esto estoy haciendo está bien, esto es así, ¿qué es esto? Como todas esas preguntas, nunca dejar de hacérselas para seguir siempre aprendiendo, ¿no? Eso para mí está bueno. Sí, totalmente, clave. Bueno, seguiría hablando horas y veo que ustedes también seguirían hablando horas de mariposas. Pero bueno, ya podemos dejarlo para otro día también, para otro especial, no sé, veremos. Así que nada, les agradezco un montón por participar y por brindarme todo su conocimiento, cada una desde su experiencia personal, me parece súper rico. Gracias también a Jere, que es entomólogo de campo y desde su punto de vista también nos ayudó a enriquecer el episodio con sus audios. Así que mil gracias, Jere. Ahora les dejo un audio que nos mandó para todos. Y bueno, les mando un saludo a todos, a todas las que hayan escuchado este podcast. Espero que la información haya sido útil y nada, invito a todo el mundo a participar y a ser parte y a meterse en este mundo de las mariposas y de la flora nativa y la fauna nativa, que es un universo fascinante que nunca deja de sorprender. A mí me gusta mostrar en el podcast que no hace falta que seas estudiante de biología como Michelle, sino que también desde tecnicaturas en jardinería, por ejemplo, podés saber mucho de mariposas, o como tuvimos a Guille, que es pescador y a la vez observador, y también eso de los títulos y de encasillarnos en un solo lugar, por ahí justamente lo que necesitamos es diversidad de personas que tengan intereses diferentes y que les gusten cosas distintas y que les despierten diferentes curiosidades para justamente conservar esa diversidad de vida. Así que bueno, con esto me despido por este año del podcast. Algo que me olvido de decir es que me pueden donar un matecito
Me pueden comprar un matecito en matecito.co/cohabitat para colaborar con el proyecto, para ir mejorando y para, bueno, siempre viene bien. Y también que sepan que Spotify no te retribuye de ninguna manera, así que es un buen dato. Y bueno, que terminen bien el año, nos escuchamos en los capítulos del año que viene. Muchas gracias, chicas, por venir. Bueno, gracias por invitar. Gracias a vos, Connie, por la invitación. Sí. Un honor. Todo un honor. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar. Un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.